A los de la Universidad Mayor de San Andrés y también a los de la Universidad Pública del Alto. Asimismo, un saludo cordial a la doctora María Luisa Sux, directora también de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Muy buenas noches todos. Quiero mostrarles un trabajo que estoy realizando yo, se llama Microhistorias en las calles de la ciudad de La Paz. Con la llegada de los españoles a la ciudad de La Paz, sabemos que también van a establecer, mejor dicho, en la población calles, avenidas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido se van a establecer en un barrio antiguo, ¿no? Que era de posesión aymara. Estas son las primeras construcciones que se van a hacer durante la época colonial. Ellos van a habitar aquí, primeramente desordenados, no estamos viendo el orden de damero que tradicionalmente se va a aplicar en otras ciudades, ¿no? Entonces, de esta forma, este es el barrio que va a quedar al final, ¿no? En el siglo XX. Estamos viendo primero una recreación de la alcaldía, luego, después de que los españoles se van a establecer, obviamente, y en la época, bueno, en el siglo XX, esta es la imagen que va a quedar ese barrio, ¿no? El que estamos viendo inicialmente. Y de esta forma, como estamos viendo, hay elementos que sobresalen en este barrio, tiene historia. Las calles han tenido sus primeros nombres, en las calles se han establecido diferentes establecimientos. En este caso estamos viendo el Tambo Quirquincho al fondo, también la calle Evaristo Valle, que va a ser la primera calle ancha de la ciudad de La Paz. Asimismo, una fuente de Alberto Beltrán, que se va a retirar y también se va a colocar el monumento. Van a traer diferentes piezas de otras casas y las van a instalar, ¿no? De esta forma, el Tambo Quirquincho va a quedar al final intervenido, va a pasar al poder del municipio y se va a establecer el museo, ¿no? El museo municipal. De esta forma, así va a quedar el Tambo Quirquincho, ¿no? Como estamos viendo. Y si analizamos un poquito, este Tambo Quirquincho ya tiene historia. En este lugar estaba el antiguo Tambo Quirquincho, que pertenecía al cacique Quirquincha cuando llegaron los españoles. En ese lugar fue donde residieron, o sea, vivieron por un tiempo hasta construir sus casas. Este tambo no es el precolonial, ¿no? Sino este ya es colonial. El anterior ha sido destruido en la sublevación de Tupac Katari, ha sido prendido fuego sus techos, ¿no? Que era de paja y todo eso, ¿no? Entonces, de esta forma se ha reconstruido, se ha intervenido también el municipio y ha quedado aquí, como podemos ver, ¿no? De esta forma también la plaza también tiene su historia. Como estamos viendo ahí una pequeña fuente, se va a intervenir, se va a instalar el monumento a Adolfo de Mendoza y este monumento también va a tener su historia, ¿no? Se va a instalar en 1948, 2 años después los murales que están alrededor, ¿no? En este sentido se ha hecho también un registro, una catalogación de los monumentos. Como estamos viendo ahí está toda la información técnica que corresponde a este monumento, y lo cual también nos indica que tiene su historia este monumento por la intervención humana, ¿no? Asimismo, al fondo estamos viendo la iglesia de San Sebastián, que le va a dar el nombre inicialmente a la zona. Anteriormente se llamaba Churupampa, que significaba campo de caracoles. Con la construcción de esta iglesia, la iglesia le va a dar nombre a todo el barrio, ¿no? Zona de San Sebastián se va a llamar más allá, ¿no? Así, en este sentido, también, esta es una fotografía panorámica. También esta iglesia tiene su historia, ¿no? Se ha derrumbado unas 3 ocasiones y se mantiene una leyenda escrita que indica que esta iglesia jamás podrá estar de pie, dice, porque en sus suelos se han enterrado los cuerpos de españoles sin haber recibido confesión, dice, ¿no? En las épocas en que han combatido entre pizarristas y almagristas y todo eso, ¿no? Entonces, de esta forma, como vemos, tiene su historia la plaza, tiene su historia la iglesia, y también esta vía que estamos viendo, que es la Avenida América, que al finalizar hacia 1930 se va a demoler las casas que estamos viendo al fondo, y al final va a quedar como ahorita la estamos viendo, ¿no? Una vía larga. El otro sector que se ha demolido se va a llamar Avenida Ildefonso de las Muñecas, y este otro sector, que simplemente es 2 cuadritas, va a recibir el nombre de Avenida de las Américas, ¿no? Asimismo, la iglesia también va a ser catalogada por la Dirección de Patrimonio de la Alcaldía, y de esta forma también va a tener su historia esta iglesia, ¿no? Cuándo ha sido construida, qué estilo tiene y todo ello, ¿no? El estilo es neogótico, ha sido construido en 1889 y se entrega la obra en 1896. Bueno, tiene diferentes elementos también de esta iglesia adentro, que también cada uno de estos conlleva su historia. Asimismo, las diferentes calles. La calle Unión era conocida en la época colonial como la calle del Ahorcado,
porque en esta calle una tradición nos cuenta que una mujer que tenía mucho dinero fue ahorcada en este lugar, y de eso los vecinos le nombraron, ¿no? La calle del ahorcado, le pusieron en memoria de Micaela Bastidas, una señora que tenía muchas joyas, ¿no? Asimismo, las diferentes casas del trayecto, como estamos viendo, van a ser clasificadas, van a ser catalogadas, y al hacer este trabajo se van a encontrar también fotografías antiguas de estas casas y el cambio que han sufrido, y asimismo cada una de estas casas va a conllevar el arte, el año en que ha sido construido, y asimismo las personas a las que pertenecían, ¿no? Ha ido pasando de dueño en dueño, de familiar en familiar y todo eso, ¿no? Asimismo, ahora hablando un poquito del casco central o casco viejo, las primeras calles del casco viejo, como estamos viendo en Damero ahora, tenían nombres haciendo referencia a los personajes que vivían por ahí, a un personaje sobresaliente, o una construcción sobresaliente, o a las actividades que generalmente se hacían así, ¿no? Estamos viendo ahí, por ahí, arriba de la iglesia, la calle Chirinos, que era un vecino que ha establecido la primera fábrica de telares en Obrajes, y asimismo tenemos la calle del Mercado de Paja, porque vendían ahí los aymaras diferentes maderos para la cocina también, y para la construcción, ¿no? También tenemos algo muy interesante, la calle de San Martín de los Baños. Primeramente se llamaba San Martín, y al lado estaba la calle de los Baños, y ambos nombres se juntaron, ¿no? Y terminó llamándose San Martín de los Baños, ¿no? Que fueron diferentes nombres que se les dio. Tenemos también la calle de la Cruz Verde, que nos lleva a una leyenda, ¿no? Dice que ahí vivían ¿cómo se dice? Unos clérigos que tenían sus barraganas, ese término es antiguo, que significa sus concubinas, ¿no? De esta forma los vecinos colocaron cruces para que estos clérigos se recuerden sus votos con Dios, y de esta forma se dice, ¿no?, la tradición que también abandonaron esta calle. ¿Por qué? Porque los vecinos lo estaban hostilizando, ¿no? De esta forma estamos viendo que dentro de del Damero que hemos ido viendo, la plaza, actualmente la Plaza Murillo, tenía esta fuente, la fuente de Neptuno, que fue realizada por Feliciano Cantuta, un aymara que aprendió, mejor dicho, el arte de labrar las piedras, el arte de la escultura, ¿no? De esta forma también estamos viendo el palacio de gobierno, como tenía su imagen antiguamente, ¿no? Y en el otro lado, en la esquina, estamos viendo el templo de Loreto, que también funcionaba como universidad. Esto va a ser derribado, y en ese lugar se va a construir el palacio legislativo, ¿no? De esta forma, este es un acercamiento más a la fuente de Neptuno. Al haberse destruido esta fuente, como estamos viendo, es un labrado muy rústico, se va a planificar la construcción del monumento a Murillo, ¿no? En su entorno también estamos viendo, por si acaso, en el Palacio Legislativo, esa torre, ¿no?, que va a desaparecer con el tiempo. El hermano que ha construido esta obra va a intervenir y va a construir la cúpula en forma de pera, ¿no?, que va a tener actualmente. Y la imagen de la Plaza Murillo también va a ir cambiando, ¿no? Esta es la inauguración del monumento a Murillo. Se va a construir con motivo del centenario de la revolución del 16 de julio, como sabemos, ¿no? También los paseños tenemos nuestro momento donde se ha producido la revolución, y de esta forma también se han vuelto en cierta forma estos personajes que han participado como héroes del pueblo, ¿no? Ahí estamos viendo a Héctor Ormachea, también el presidente del Consejo Municipal, que está inaugurando el monumento, y esta es una imagen actual. Ahora quiero que veamos diferentes elementos que tiene la Plaza Murillo. Por eso es microhistoria. Tiene diferentes elementos, y cada uno de estos tiene su historia. Por ejemplo, el monumento tiene su historia, lo hemos visto. Debajo del monumento hay un libro que también lo va a instalar un alcalde, y alrededor estamos viendo diferentes esculturas de las musas también, y vamos a entrar en detalle de los elementos que tiene. El monumento a Murillo, también, esta es la maqueta original. Como están viendo, el monumento está saludando adelante. Lo van a modificar después con el tiempo, ¿no? En un lado va a llevar la proclama de la Junta Tutiva, y en el otro lado un abrigo que va a ser también de Murillo, ¿no? De esta forma, esa es la modificación que se va a surgir. Y lo más interesante es que este monumento, su historia va a llegar hasta estas épocas, ¿no? ¿En qué sentido? Las Bartolinas van a pedir el cambio de nombre a la Plaza Murillo, y de esta forma van a arguir
que el monumento a Murillo no pertenece a la imagen del prócer, sino que es la imagen de un torero. Y de esta forma se encuentran los testimonios, los que ha firmado el escultor Ferruccio Cantele, lo cual va a demostrar que no es la imagen de un torero, sino se va a idealizar la imagen de Murillo, ¿no? No va a haber un retrato de Murillo, y de esta forma el escultor va a idealizar un héroe, como se dice, ¿no? Y de esta forma se va a cambiar también la imagen, y al final se va a adoptar y se va a fundir, ¿no? Entonces también estas musas tienen su historia, por si acaso, han sido colocadas también al tiempo de que el monumento a Murillo ha sido inaugurado. Como podrán ver, solamente me voy a referir a una, a esta que ha perdido el brazo justamente cuando ha habido la balacera entre policías y militares, que terminó con la dimisión del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y de esta forma esta musa ha quedado sin un brazo, ¿no? Y a pesar de que son de Alemania, según se ha encontrado la fuente de doña Ana Rivera Sotomayor, que me ha afirmado eso, vemos que cada una de estas representaciones, esta alegoría representa la escultura, por eso la vemos al lado como una escultura igual, ha perdido este brazo, ¿no? Entonces, de esta forma, esta esculturita también tiene su historia, ¿no? Este estribo de señalización histórico también ha sido instalado recordando el lugar donde Murillo y sus compañeros han sido ejecutados. Este ha sido el lugar. De esa forma se lo ha colocado, lo ha hecho entonces la prefectura del Departamento de La Paz, y asimismo este libro lo ha colocado en 1975 el alcalde general Armando Escobar Uría también, ¿no? Donde está la proclama de la Junta Tuitiva. De esta forma también se ha colocado más allá unas placas indicando la sentencia que se ha hecho a estos revolucionarios, lo cual en un evento del MAS se han subido ahí personas para mirar mejor los conjuntos folclóricos que estaban ahí actuando, se han roto estas placas de mármol, se han tenido que suplantar con unas de bronce, ¿no? Para que ya no se rompan. Y de esta forma, como estamos viendo, también estas plaquitas tienen su historia, ¿no? Tienen un motivo, tiene gente que lo ha colocado. En ese entonces ha sido Juan del Granado. También, como estamos viendo, este arco lo han hecho construir los beneméritos de la Guerra del Chaco, los que han quedado inválidos, rindiendo homenaje a sus héroes, ¿no? En este caso a Murillo y los demás protomártires. Más allá, el municipio, ¿qué va a hacer? Va a contratar a un dibujante. El dibujante también va a idealizar los rostros de los 9 personajes que han sido sentenciados, y como vemos ahí abajo, los va a hacer colocar en vidrio, ¿no? Lo va a hacer tratar con una empresa, y la empresa va a dibujar estos rostros en este lugar, y con iluminación alrededor estos rostros se pueden apreciar hasta el día de hoy, ¿no? Asimismo, estos rostros que han sido idealizados primeramente por un hábil dibujante, más allá la prensa lo va a tomar como rostros serios, ¿no? Pese a que son simplemente idealizados, y estas van a ser las figuras de los héroes que tenemos ahora, ¿no? Obviamente son todas las figuras idealizadas, pero que tienen un origen, ¿no? Aquí el señor dibujante que está ahí, apellida Castillo. Y de esta forma también estamos viendo un busto. ¿Qué está haciendo ahí un busto de Villarroel en la Plaza Murillo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me podría decir? Exactamente, Villarroel ha sido muerto, ¿no? En el Palacio de Gobierno han lanzado su cuerpo desde el balcón hasta el piso. Estaba tan pegado Villarroel que no lo reconocieron los que estaban ahí abajo, así que tuvieron que abrirle los ojos para ver si era él. ¿Por qué le abrieron los ojos? Pues Villarroel tenía los ojos verdes, ¿no? Y de esta forma, al ver sus ojos, se dieron cuenta que quien había caído del balcón era el entonces presidente Gualberto Villarroel, ¿no? Eso ha ocurrido en 1946. De esa forma, el colegio que lleva su nombre, ha hecho realizar este busto y lo ha colocado ahí, ¿no? Justamente en el poste donde ha sido colgado. Allá abajito está su busto, ¿no? Entonces, como estamos viendo, hay diferentes elementos de la Plaza Murillo, cada uno tiene su historia. Lo que como historiadores a veces hacemos en la microhistoria es buscar la historia de estos pequeños elementos, juntarlos y presentar, ¿no? Digamos un libro de la Plaza Murillo puede ser, o un manual, o en el caso de toda la zona, ¿no? Del casco viejo, digamos. Sí, nosotros en esta investigación obviamente vamos a incluir la historia del Palacio de Gobierno, la historia del Palacio Legislativo, la historia de la Catedral, de la plaza, de las calles que están alrededor y todo eso, ¿no?